Buenas, buenas, ¿cómo se encuentra? Hola, Bienvenido. Gracia, ¿cómo estás? Bienvenida Bueno, nuevamente. empoderada en este foro de EthicsCon, la ética con la comunicación, y hoy vamos a hablar del poder, lo que significa el poder. Así ¿Qué es, tal? así es. ¿Qué me dices de ese tema, Gracia? Es un tema delicado y muy poderoso. Bueno, yo creo que desde que nacemos, los recién nacidos tienen el poder, en la mayoría de los casos, de manejar a su madre. El poder en el colegio, cuando empiezas a crecer y a darte cuenta del bullying que ha existido toda la vida, el manejo, ¿no? De esa fuerza, y el crecer, y evolucionar a nivel psicológico y emocional. Es bien importante esa etapa de la vida. Pero también el poder está en la política, el poder está en las empresas, en las juntas directivas, en los presidentes de las compañías que toman decisiones, en los empleados, con los sindicatos o no. En fin, ¿qué es el poder? El poder es la facultad de hacer algo, de llevar a cabo con determinación o llevarla a la acción. Así, ¿qué me puedes decir tú con respecto a esto, con respecto a la experiencia que has tenido a nivel empresarial? Hijo, es un tema bastante relevante, porque lo primero que se me viene en la mente cuando estás hablando del poder que tienen las personas es el dicho clásico de el poder corrompe. No sé si alguna vez has visto que una persona a quien tú considerabas conocido, amigo, etcétera, en el momento en que adquiere una posición de poder, cambia automáticamente o uno piensa que cambia automáticamente, porque tiene esas facultades de poder, por decirlo así, por encima de otras personas. Y muchos decimos, mira, y ya se le subió, ya se le subió, que ya se le subió el poder porque ahora puede hacer muchísimas más cosas por encima de otros. Pero en mi opinión, ese es un arma positiva o un arma que puede ser utilizada en lo negativo. Positiva porque si tú tienes poder, tienes la facultad de, como dices, como decíamos en otro capítulo pasado, de inspirar, de motivar a la gente, porque llegas a más personas. Pero también tienes la posibilidad de utilizar esa arma en el sentido negativo, echándole a perder la vida o el trabajo o los estudios a muchas personas, como dices tú en el sentido, el bullying, ¿no? El utilizar ese poder, llámese en las escuelas ese poder físico, ese poder de yo soy más grande que tú, o mental, ¿no? O sea, yo tengo la capacidad mental más rápida de utilizar palabras negativas que hieren a las personas en contra, ¿no? De lo negativo. Entonces es un arma de dos filos y creo que al final de cuentas hay que educar a las personas sobre cómo utilizar el poder, porque en cierta manera todos estamos en esas dos posiciones, cuando no lo tienes y cuando sí lo tienes. No sé si ya te ha pasado, Gracia. Bueno, cuando yo empecé en el periodismo, empecé primero como productora de televisión haciendo programas y eso es un gran poder porque llegas a millones de personas y también tienes una gran responsabilidad. E igualmente, cuando fui reportera, me acuerdo que cuando mi jefa me dio la oportunidad ya oficialmente de ser reportera, me dijo algo hermoso y me dijo, el micrófono se agarra así, esa es tu arma, esa es tu herramienta de trabajo, no permitas que nadie te lo quite. Entonces era un poder, porque Claro. definitivamente con una pregunta tú podías desencajar o podías construir un proceso. Y vuelvo al tema que me hemos narrado en varios capítulos. Creo que el trabajo personal es muy importante, porque la vida no solamente es lo que estudias a nivel, digamos, profesional. Un médico, evidentemente, tiene que estudiar muchísimo, pero también es la calidad del médico, cómo trata a su paciente, cómo lo ve, cómo le habla, cómo se expresa, cómo comparte o empatiza con esa situación. Igualmente, tú eres un vendedor y bueno, tienes que empatizar con los productos que vendes o los servicios. Ujú. Entonces, al final todos tienen una cuota de poder. Todo ser humano tiene una cuota de poder. ¿Cómo tú asumes esa cuota de poder? Es la diferencia. Mira, yo recuerdo una vez que estaba entrevistando a un gobernador en La Guaira, que es cerca de Caracas,
pocos minutos, 45 minutos, donde está el Aeropuerto Internacional de Venezuela, del Distrito Federal, no de Venezuela, disculpen. Y en relación a eso, fui a entrevistar al gobernador y de repente había una cola inmensa, no había manera de que avanzara. Le dije al camarógrafo, bájate del carro a ver qué es lo que pasó, porque hay evidentemente una emergencia. Y me di cuenta ujú, que eran unos educadores que habían trancado la autopista para que le pagaran más, que supuestamente no le habían prometido, no le habían cumplido con sus obligaciones contractuales. Y habían uy, niños que estaban sufriendo en los carros, que no tenían aire acondicionado porque había un calor tremendo. Habían personas que estaban perdiendo sus vuelos porque estaban llegando tarde. Y yo les dije estas palabras: bueno, mira, aquí están las cámaras, yo voy a tomar la información, pero si ustedes no se van, yo voy a asumir el poder de mi parte, porque no puede ser que un educador le quite el derecho del otro, para asumir su poder. Es decir, ellos estaban rompiendo una regla, aunque tuvieran razón, pero no la tenían. No sé qué opinas ujú. tú. No, 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 yo creo que ahí, así como dijiste tú, oye, ustedes tienen el poder por el acto o manifestación que estaban teniendo, tú te igualaste en el sentido de los puedo ayudar o en algún momento pues vemos cómo solucionamos esto de otra manera, ¿no? Exacto. Y no, dentro de los comentarios que haces, yo en el sentido empresarial, cuando me preguntan a mí, oye, ¿cómo está eso de la ética y el cumplimiento? Yo digo que nos la pasamos como oficiales de ética y cumplimiento resolviendo conflictos de interés. Y esos conflictos de interés no es nada menos que una batalla de poderes entre tus intereses personales con los intereses de otros, el interés de la empresa, el interés de los socios, el interés del comité ejecutivo y así sucesivamente. Pero si nos vamos a los términos y voy a tocar un tema delicado, pero los términos de definición de corrupción, la corrupción es el abuso del poder o confianza en beneficio propio. Entonces, esa es una definición sumamente amplia que te ayuda a entender un poquito el por qué el poder es tan importante. Si lo utilizo en un sentido negativo, pues lo utilizo, y esto ocurre en muchísimos países de Latinoamérica, lo utilizo en beneficio propio. ¿Por qué? Porque te pido algo a cambio, usualmente dinero, algún favor, algún entretenimiento o algo, con la finalidad de pues, yo verme beneficiado en mis intereses personales, a cambio de algo tuyo, un permiso, una licencia, una sentencia, un favor, una decisión, como le quieras llamar. Entonces, en ese sentido, las empresas y los comités ejecutivos y las juntas directivas es muy importante que tengan en mente que la educación y la comunicación de este tipo de riesgos, así como la comunicación y la educación de lo positivo, de los valores, de lo que representa la empresa a todos sus trabajadores, son sumamente importantes porque es la forma en cómo los empleados entienden las reglas de la empresa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y la protegen ellos mismos sobre este tipo de riesgos para que luego no salgan sancionadas, para que no metan a la cárcel a nadie. Y, por ejemplo, tenemos sanciones de corrupción, Gracia, que pasan el billón de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Uno ve la sanción en las noticias, uno nos sancionan una empresa de esta manera, esa empresa por consecuencia luego tiene que cerrar operaciones en algún país, que en algún momento cerrar divisiones, y esas son familias que se ven perjudicadas. ¿Por qué? Porque terminan sin trabajo, sin empleo, sin futuro, a corto plazo, si le quieres llamar así. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Yo te doy solo el punto empresarial en estos ejemplos, pero es un tema muy relevante. Ahora, hay una gran diferencia entre el poder y el empoderamiento. Yo creo que cada ser humano tiene la oportunidad de, a través de su poder, mejorarse y transformar su entorno. Y esto es importante porque cuando vamos al tema político, que me concierne, es una parte de mi especialidad, te das cuenta que algunos gobiernos interpretan las leyes a su conveniencia y eso, como tú bien lo mencionas, también es abuso de poder. Pero también el fanatismo, cuando te inclinas en uno de un contrincante al otro sin respetarlo, eso también es abuso de poder. O también cuando un oficial tiene poder para hacer algo y utiliza su oficio
para amedrentar o para amenazar. Yo recuerdo una vez que alguien se me acercó para pedirme un favor por un problema que tenía con una persona que estaba en una ONG para que yo publicara en contra de esta persona porque le debía dinero por una renta de su casa. Yo le dije que yo no usaba mi oficio para Ujú, eso, es decir, mi oficio es otra cosa. Entonces, creo que es hermoso cuando una persona valora su oficio, lo respeta y no abusa de ese poder para lograr también otros beneficios, ¿no? ujú. No, y dentro del ámbito empresarial es muy importante encontrar un balance y por eso la comunicación entre las áreas es tan relevante, porque, por ejemplo, ahorita tú hablabas de empoderamiento. El área de ventas en toda organización tiene un poder increíble por el hecho de el famoso dicho de nosotros traemos ingresos para la empresa porque somos quienes estamos vendiendo los productos o servicios, pero eso no significa que sean el departamento más importante de la empresa porque está contabilidad para manejar los libros, registros, los pagos, está compras para manejar la administración de los proveedores que ayudan a que se ejecute todo. Entonces, cada área tiene ese empoderamiento y de la misma manera como lo mencionas tú, es muy importante que cada uno de nosotros tengamos ese empoderamiento. Para poder salir adelante, para poder seguir creciendo. En uno de nuestros capítulos hablábamos sobre el cómo te tienes que seguir educando permanentemente. Yo creo que esto también forma parte, ¿no? Hay que empoderarse para seguir adelante y seguir sobresaliendo, pero siempre viendo el lado positivo y el lado negativo y buscando ese balance para que tú seas un ejemplo sobre el cómo utilizar el poder de manera adecuada y no dejar que abusen otros con su poder sobre ti, pero tú tampoco abusar sobre encima de otros. Y en la medida que las personas nos eduquemos todos los días, vamos a entender que la educación neutraliza el abuso de poder, Sí. porque te permite pensar y te permite decidir y tomar decisiones correctas. Eso es importante, no porque venga alguien que trabaje en los medios de comunicación, no porque alguien sea un político, no porque alguien sea el presidente de una compañía, podrá tener el poder, pero no necesariamente tendrá la última palabra o la decisión más idónea para las personas que de alguna manera estén involucradas. Ujú. Sí, ¿no? Y como último comentario mío, te digo, los peores o los peores fraudes o los fraudes más grandes en la historia de los Estados Unidos han sido han sido cometidos, perdóname, por uno, o el abuso de poder del CEO sobre encima de las decisiones de la empresa, o por el abuso de poder financiero de una persona como otra, sobre otras, perdón, como es el caso de Enron, como es el caso de WorldCom, como es el caso de Bernie Madoff, manejando aspectos e inversiones financieras de otros, en donde ese abuso de poder terminó siendo uno de los fraudes más grandes de la historia. Así que hay que tener mucho cuidado sobre eso. Y sobre todo, creo que el ejemplo, como tú bien lo mencionabas, deja una huella para las futuras generaciones. No solamente pensemos en nuestro presente, pensemos que nosotros formamos parte de una historia contemporánea y lo que hacemos queda. Así que cada decisión que tomemos tratemos que sea de manera constructiva y edificante. Totalmente de acuerdo, gracias.